Hola y sean bienvenidos a la guarida del soltero. Que si Maduro, que si Nicaragua, que si Ortega, que si los Estados Unidos, que si Trump. Eso es lo que se comenta actualmente. Se comenta que todos esos gobiernos son socialistas. Pero lo que ustedes no saben, y aquellas personas que no saben realmente qué es el socialismo, hoy en el video vamos a hablar de qué es el socialismo. Para conocer bien sobre socialismo, este concepto que se está mal empleado por muchos políticos del siglo XXI es un concepto que todavía no llevaba este nombre con que se conoce actualmente. Fue creado en 1776 como un concepto global de sociedad que todavía no se le incorporaba política. Fue un concepto que creó el italiano, quien puso este concepto como englobar a la sociedad y dejar un poco lo que llamamos los estratos. Pero no fue hasta 1830 cuando pues un francés cogió y englobó políticamente lo que había hecho el italiano y lo volvió con este término, creó el neologismo de socialismo en la época de 1830. Pero para explicar netamente qué es lo que significa el socialismo, necesitamos saber que el socialismo no es lo que nos dicen. El socialismo es por el bien social. ¿Qué quiere decir? Que se acaban con las clases sociales, o como se dice en este país, Colombia, los estratos. Es decir, no existen los estratos del 1 al 5, ni existe la clase baja, la media y la alta. ¿Qué quiere decir? Que todos tendrían una clase social, no como pasa en Venezuela. Entonces en Venezuela no crean, todos los que me están viendo, que existe socialismo, ya que el socialismo, si en Venezuela toda la sociedad venezolana está pobre, el presidente también tendría que ser pobre. Pero como el presidente es rico y los que mandan son pobres, no hay socialismo. Es como una especie de dictadura sin que se proclame en ella, ya que hay elecciones pero fraudulentas. Entonces, para que sea socialismo, tiene que todos tener el mismo estrato social, sea alto o bajo o medio. Uno de los grandes influyentes del socialismo es el gran Karl Marx, que creó el marxismo. Karl Marx nació en Prusia en 1818 y murió en Inglaterra en 1838. Él pues decía que pues a través del socialismo, si él era político, filósofo, sociólogo. ¿Qué quiere decir esto? Que él leyó todo sobre socialismo porque la mayoría pues de personas dicen que el socialismo es de él y él no, él lo reformó porque él leyó todo sobre socialismo, le impactó mucho esa política, quiso implementarla, pero le quiso dar reformas inteligentemente. Por eso, la parte del movimiento marxista que creó a través del socialismo, llaman que su corriente es socialismo científico. Porque, pues, aparte pues de lo que ya se había dicho, que el socialismo abole las clases y se queda solo con la baja, con la media, con la alta. ¿Qué quiere decir? Desde el que manda hasta en adelante. ¿Qué quiere decir con el marxismo? Que él, por ejemplo, si él también quería que todo esto se llevara a cabo, aparte de un país, también en un pequeño, sería el socialismo en un pequeño sector de la sociedad, digamos. Un país no puede tener socialismo, pero él decía que una empresa lo podría hacer. Que desde el dueño de la compañía, el presidente, los ejecutivos y el más pequeño empleado, como decir, el que hace la limpieza, ganan totalmente lo mismo, todos lo mismo de las ganancias netas de una empresa. Y él en su libro de marxismo, que es La Revolución, él escribe ahí el ejemplo de las sillas. Entonces si tienen madera y sillas y si todas pues están a un solo precio, pues se divide por todo, pues el precio de todo lo que factura una empresa se divide por todos los empleados de la empresa, desde el dueño hasta al último. Entonces se divide para que todos ganen partes exactas en una división exacta. Para entender el socialismo toca entenderlo a partir de 5 postulados que existen sobre este tema, para entender los postulados del socialismo netamente. El primero de ellos: se abole la propiedad privada. Bueno, se han visto en países como en Venezuela que se ha hecho eso de acabar con la propiedad privada, pero quitándole a lo que ya tienen. ¿Qué quiere decir esto?
que es incorrecto y va en contra del socialismo y muchas otras vertientes políticas. ¿Qué quiere decir cuando se dijo que se quite la propiedad privada? Es decir, que las empresas que existen, bueno, aparte de las públicas, las que existen que son privadas, que se vuelvan públicas, pero sin dejar su funcionamiento, que funcionen a nivel del que manda en el país, después de que ya se ha creado una sola pues clase social. El segundo postulado para entender el socialismo es que ya que en el socialismo se abolen las clases sociales, entonces el que está dirigiendo el país o el jefe del Estado moderno, como le decía Marx, ¿qué quiere decir? Que se tiene que gobernar y ponerle orden a que se cumpla a cabalidad y nadie se pase de ese orden, pero no quiere decir que va a tener más poder sobre los que gobierna o menos poder sobre él, ya que la sociedad podrá juzgarlo también a él ya que está en un mismo nivel. Pero pone orden para cuando se salen de esa misma clase social y se ponen a hacer cosas contrarias. Entonces, para eso sirve el jefe del Estado gobierno si un país se vuelve realmente socialista y no pasa lo que pasó en países como Venezuela o Nicaragua. El tercer postulado del socialismo cuenta que pues un país que se vuelva realmente socialista no debe haber desempleados, quiere decir, para que funcione totalmente y no se vaya a más categoría, digamos, si ya está en la suprema que es clase alta y el país se vuelve toda clase alta, pues que no se vuelva clase baja o clase media, y si está en clase media que no se vuelva en clase alta o en clase baja, o que se divida en distintas clases como es en un gobierno fuera del socialismo. En un país que se vuelva realmente socialista no debe haber desempleados y todos deben ganar exactamente lo mismo dependiendo del sector en que estén. Entonces ahí se debe contratar a todo el mundo y no va a haber un solo desempleado en un país que se vuelva realmente socialista. En el quinto postulado del socialismo está lo más interesante: si alguien realmente se quiere volver socialista en un país o en una empresa. La educación es totalmente gratis y la salud es totalmente gratis. En el socialismo un país no podría tener salud pública y salud privada, colegios privados y colegios públicos, universidades públicas y colegios privados, instituciones, y no. Eso no podría existir en un país que fuera totalmente y realmente socialista. La salud sería totalmente gratis para ricos, para pobres, pero todavía como no existen los ricos y los pobres y todos tienen una misma clase social, entonces todos van a salud gratis y todos tendrían que ser gratis. Es lo único que en el sistema socialista de forma político en un país, si se implementara, sería totalmente gratis estas dos cosas para que pues se pudiera disponer netamente en las cosas que uno necesita en la casa, el dinero que se le entrega por el trabajo a las personas en el sistema socialista, y no tendrían que estar pensando en educación ni en salud. La primera cosa negativa que yo veo de por qué realmente el socialismo no está implementado como sistema político en ningún país del mundo es que, por ejemplo, como nadie en el sistema político que se ha inventado y se ha escrito en muchos libros por filósofos y por políticos en diversos libros, es que si una persona, digamos, todas las personas en el socialismo pues tiene que tener un empleo, y por ejemplo si uno no ha requerido ningún empleo y está en la casa haciendo nada, a uno le llegan y le dan un empleo dependiendo pues de lo que uno sepa hacer y lo que uno haga y sus hojas de vida y todo eso. Entonces lo que pasa si una persona no acepta el trabajo que le están entregando totalmente sin entrevistas de trabajo ni nada de eso, que eso no existe en un sistema que fuera totalmente socialista como pues se creó desde 1766, entonces dañaría, es una cosa que nunca se ha implementado en la vida real en ningún país, pues podría implementar el socialismo hasta que arregle realmente el socialismo, hasta que arregle ese postulado, ya que si una persona no acepta el empleo que le están dando, pues dañaría la cadena del orden y quedaría como una persona pobre en conjunto con las personas que tampoco quieren trabajar. En distintas investigaciones que se hicieron y basadas en todo lo que ha escrito Marx principalmente, como por ser uno de los grandes exponentes del socialismo, se implementó que pues países como Alemania, que lo intentó implementar realmente y pues no lo logró hacer, y pues llegó a la fracción de las dos naciones, hacia el Alemania Occidental y Alemania Oriental. Entonces pues esto realmente no se ha implementado pues desde Alemania. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es difícil de llegar, digamos, que un país que tiene clases sociales llegue a unificarse a una sola clase social, desde el presidente, que entonces
los que no tienen nada llegarían a tener algo, y los que tienen todo, pues los más ricos de un país llegarían a tener lo mismo que tiene el pobre. Y entonces esto no tendría una conformación y se llevaría pues a líos que terminarían en guerras, como lo que pasó en Alemania, y por eso duró casi meses ese sistema y se volvió el sistema democrático, pero dividido en dos naciones, la oriental y la occidental. Para todas las personas que quieren conocer principalmente todo sobre el socialismo y no solo lo que dicen en noticias, sino más de esta teoría política y social, les recomiendo leer 3 principales libros sobre la materia, los cuales son: el primero es El Estado y la Revolución, el segundo, El Manifiesto del Partido Comunista, y el tercero, El Capital de Karl Marx. Son los 3 principales libros que se deben leer, pero otro también buen libro que también pueden leer para entender más sobre el siglo XXI y el socialismo que hay y de dónde sacan todas esas ideas ciertos líderes políticos, como lo fue Hugo Chávez y como está actualmente en Venezuela. Es un libro que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Un gran libro que les recomiendo, aparte de los 3 principales libros. Este fue el video de crítica. Si quieren más videos de críticas, dejen en los comentarios qué otro tema quieren que yo critique. Esto fue el video. Les recomiendo que le den mucho like. Hasta luego a todos los que vieron este video.